No te preocupes, el ataúd está vacío. Las palabras de mi hijo Miguel atravesaron el aire sofocante del patio con la precisión de un bisturí, diseccionando la atmósfera lúgubre y exponiendo una fibra de puro horror. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío denso donde las condolencias y los murmullos respetuosos murieron al instante. Todos los presentes se quedaron paralizados, sus rostros un tapiz de incredulidad y conmoción. Pronunció estas palabras sin siquiera mirar el ataúd de su madre, el recipiente de madera que mis propias manos habían ayudado a elegir. En cambio, sus ojos recorrieron a la multitud con desafío, asegurando que su crueldad fuera una actuación pública, un espectáculo para todos. No se detuvo ahí, dejando que el veneno siguiera fluyendo, contaminando su último adiós a Elena. Por fin se armó de valor y se escapa con el dinero que ahorró, probablemente con esa profesora de baile. La especificidad de la mentira era lo que la hacía tan vil. Tomó la alegría más pura e inocente de su madre, sus clases de danzón 2 veces por semana, y la tergiversó en una sórdida acusación de infidelidad. No solo mentía, estaba reescribiendo la historia, profanando la memoria de su madre con una ficción grotesca, nacida de un resentimiento que ahora veía más profundo de lo que jamás imaginé. Las reacciones en el patio eran un mosaico de vergüenza. Vi a doña Elvira, nuestra vecina de 40 años, llevarse la mano a la boca, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Vi a mi primo, que había viajado 8 horas para estar allí, simplemente agachar la cabeza, incapaz de afrontar la escena. La vergüenza era palpable, una densa niebla que los asfixiaba a todos. Miguel había transformado un rito sagrado de paso, un momento de duelo colectivo, en una muestra de su propia amargura, obligando a todos a presenciar su crueldad filial. Nadie sabía qué hacer, qué decir. Todos estaban atrapados en su teatro de humillación. Sentía mi propio cuerpo, como si perteneciera a otra persona. Sentí una extraña disociación, como si flotara sobre la escena, viendo a un anciano desmoronarse. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes, apagados, como si estuviera bajo el agua. El sol brillante en mi rostro, el aroma de las gardenias que tanto amaba Elena, la textura áspera de mi abrigo de luto. Todo parecía irreal. El único punto focal en todo el universo era el rostro de mi hijo, contorsionado en una máscara de desprecio que lo convertía en un completo desconocido para mí. El dolor de su pérdida era una quemadura lenta. Era como aplicar un hierro candente directamente a la herida. Me llamo Ramón, tengo 72 años, y nunca imaginé que la traición más profunda no vendría de un enemigo, sino de mi propia sangre, justo el día que más necesitaba consuelo. Soy carpintero de profesión, un hombre que pasó toda su vida creyendo en la honestidad de la madera y en la integridad de una unión bien hecha. Mis manos conocen el lenguaje de la creación, de la paciencia, de construir algo sólido y duradero de la nada. Construyeron esta casa, ensamblaron los muebles que la llenan y sujetaron la mano de mi esposa hasta su último aliento. Y ahora, me vi obligado a presenciar lo contrario, la demolición de una vida a través de palabras vacías y venenosas. Toda mi filosofía de vida se basa en una premisa simple. El carácter de un hombre se mide por la solidez de sus creaciones y la honestidad de su trabajo. Contemplaba con orgullo los gabinetes que construí, las sillas que perduraron generaciones, la casa que resistió tormentas. Eran mi legado, la prueba física de una vida íntegra. En cuestión de segundos, Miguel intentó destruir ese legado con una mentira, sugiriendo que los cimientos de mi propia familia estaban podridos, que la mujer que los constituía era de hecho un fraude. Fue un ataque no solo a su memoria, sino a la esencia misma de quien soy. Mis manos, ahora manchadas por la edad y nudosas por la artritis, siempre han sido mi mayor orgullo. No son las manos suaves de un gerente, son mapas de mi trayectoria, cubiertos de callos y cicatrices, cada uno contando la historia de un sacrificio de mi familia. Fueron estas manos las que pulieron la cuna de Miguel, hasta dejarla suave como un melocotón. Fueron ellas las que arreglaron sus juguetes rotos y luego le dieron la matrícula universitaria. Verlo allí, usando su boca suave para escupir veneno,
Me hizo sentir como si todo sacrificio hubiera sido en vano. El dolor del duelo ya era un territorio vasto y desolado que estaba aprendiendo a navegar. Era su ausencia al otro lado de la cama, el silencio en la cocina por la mañana, la urgencia de girarme para decirle algo y recordar que ya no estaba. Era un dolor profundo pero limpio. La humillación que Miguel me infligió fue diferente. Fue un dolor sucio, una contaminación, una mancha de vergüenza que arrojó sobre mi sagrado duelo. Ni siquiera me permitió la dignidad de llorar en paz a mi esposa. Exigió que también llorara la pérdida de mi hijo. Antes de continuar contando los sucesos que siguieron, necesito pedirles ayuda. Contar esta historia es la única arma que tengo para luchar por el honor de mi Elena. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha resonado, si crees en la importancia de la dignidad y la verdad, por favor dale a me gusta, suscríbete a este canal y comenta desde qué ciudad lo estás viendo. Saber que no estoy sola en esta batalla, que hay gente de buen corazón escuchando, me da una fuerza que no sabía que aún poseía. Su apoyo es un faro en la oscuridad que ha caído sobre mi vida. Cada publicación es un voto de confianza en la verdad. Cada comentario es una voz que se une a la mía contra la injusticia. En un momento en que me siento abandonada por mi propia familia, la comunidad que podemos construir aquí se convierte en mi refugio. Estoy inmensamente agradecida por brindarme un poco de su tiempo y fortaleza. Son la prueba de que la bondad aún existe, incluso cuando la crueldad parece más cercana. Nuestra casa en Coyoacán, con sus paredes de estuco descolorido y su patio a la sombra de bugambilias, siempre ha sido mi orgullo, no por su valor monetario, sino por su valor sentimental. Cada ladrillo fue puesto con sudor y esperanza. Recuerdo a Elena plantando esa bugambilia, una pequeña y frágil plántula, el día que nos mudamos. Crecerá con nosotros, Ramón, dijo, y florecerá incluso en los días más difíciles. Verla allí, en plena floración, presenciando la escena más horrible de nuestras vidas, fue como traicionar la promesa de la naturaleza. El interior de la casa no es diferente. Cada mueble tiene una historia. La mesa de la cocina, que hice de roble macizo, lleva las marcas de las tareas de Miguel y los arañazos de sus carritos de juguete. La estantería de la sala guarda los libros que Elena le leía antes de dormir. Esto no es solo un hogar, es un archivo viviente de nuestra familia, un museo de nuestro amor y nuestras luchas. Y Miguel, con sus palabras, intentaba quemar este museo, borrar toda evidencia de que alguna vez fuimos felices. Elena era el alma de esta casa, una mujer de fuerza serena y una bondad inmensa. Consiguió que nuestro modesto presupuesto rindiera de maneras que parecían milagrosas. Su risa era la mejor música que he escuchado. Encontraba belleza en las cosas más sencillas, la forma de una nube, el sabor de un mango maduro, el sonido de la lluvia en el tejado, la acusación de que era una mujer amargada y atrapada, que soñaba con escapar con una fortuna, fue la inversión más cruel. No estaba atrapada en esta casa, era la libertad que la habitaba. Un recuerdo en particular me impactó profundamente. Era nuestro 30º aniversario de bodas. No podía permitirme un regalo caro, así que pasé semanas restaurando una vieja mecedora que encontré. Esa noche se la di, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es el regalo más hermoso que he recibido, Ramón», dijo, «porque lleva tu tiempo y tu amor». ¿Cómo podía ser que el hombre que presenció tanta alegría pura, con un regalo tan sencillo, fuera el mismo que ahora acusaba a su madre de avaricia? Vendí un pequeño terreno que heredé de mis padres para financiar la educación de Miguel en una universidad privada. Fue una decisión que Elena y yo tomamos juntas sin dudarlo. Queríamos que él tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos, que volara más alto que nosotros. Y lo hizo. Pero en su ascenso, pareció olvidar las alas que le dimos. Peor aún, llegó a despreciarlas, a verlas como algo que lo ataba a la tierra, a nosotros, a sus humildes orígenes. La transformación fue gradual, casi imperceptible al principio. Comenzó con una sutil vergüenza al presentarnos a sus nuevos amigos adinerados. Luego vinieron las críticas a nuestro estilo de vida, a nuestra falta de ambición.
Reemplazó las comidas en casa por cenas de negocios, las conversaciones por llamadas telefónicas apresuradas. Nosotros, que antes éramos el centro de su universo, nos convertimos en una nota al pie en su apretada agenda, una obligación sentimental que debía cumplir de vez en cuando. Recuerdo una Navidad, hace quizás 5 años. Miguel llegó tarde, hablando por celular sobre la bolsa. Nos entregó sobres con dinero. Comprad algo que os guste, dijo, sin siquiera mirarnos a los ojos. Elena le devolvió el sobre con cuidado. Tu tiempo es el único regalo que queremos, hijo mío, respondió. Él no lo entendió. Interpretó el gesto no como una súplica de amor, sino como una obstinada negativa a aceptar su ayuda, su superioridad. La distancia se convirtió en un abismo. Elena, con su infinita sabiduría, intentó consolarme. Está perdido, Ramón. Intenta encontrar su valor en las cosas equivocadas. Algún día se dará cuenta de que la riqueza que busca siempre ha estado aquí, en casa. Quería creerle, pero veía el dolor en sus ojos cada vez que Miguel nos decepcionaba. Ella lo perdonó, pero una parte de ella lloró al hijo que habíamos perdido mucho antes de que yo perdiera a mi esposa. La historia de la caja de Palisandro comenzó incluso antes de casarnos. Yo era apenas un aprendiz de carpintero. Encontré un trozo de palisandro, una madera rara y hermosa, y lo conservé durante meses. Todas las noches, después del trabajo, lo tallaba y lijaba en secreto. Quería crear algo perfecto para ella, un objeto que guardara la promesa de toda mi dedicación. Cuando le propuse matrimonio, no le di un anillo caro, sino esa caja vacía, prometiendo pasar toda mi vida llenándola de buenos recuerdos. Elena amaba la caja más que cualquier joya, y cumplió mi promesa. Dentro, nunca guardó oro ni piedras preciosas. Guardó el primer diente de leche de Miguel, la primera flor que le recogió en el jardín, una concha de nuestro único viaje a la playa, entradas de cine de nuestras citas. Eran tesoros invaluables, el recuerdo de una vida llena de amor, no de dinero. La caja, que ahora sentía en mi bolsillo, era la prueba material que refutaba cada mentira que Miguel había dicho. Su difamación sobre las clases de danzón fue particularmente diabólica, porque atacó el redescubrimiento de la alegría por parte de Elena en su vejez. Después de mi jubilación, con la partida de Miguel, la casa a veces se volvía demasiado silenciosa. Las clases de baile fueron su salvación. Llegaba a casa con las mejillas sonrojadas, riendo, contándome los nuevos pasos que había aprendido. Hizo amigos, encontró una nueva pasión. Ver esa luz en ella de nuevo fue un regalo para mí. Y Miguel, en su crueldad, intentó apagar esa luz pintándola con los colores sucios de su propia mente desconfiada. Vida mediocre. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza. ¿Qué sabía él de nuestras vidas? Solo veía la falta de lujos, las paredes que necesitaban una mano de pintura, el coche viejo en el garaje. No veía las noches que le leía a Elena a la luz de la lámpara, las mañanas que tomábamos café en el patio, las innumerables veces que superamos las dificultades juntos, nuestro vínculo fortaleciéndose con cada desafío. Nuestra vida no era mediocre, era auténtica, era real, y rica de una manera que su cuenta bancaria jamás podría igualar. Elena siempre había sido la diplomática de nuestra familia. Era el puente entre mi terquedad y la impaciencia de Miguel. Le transmitía mi silencio y su ambición a mí. Con ella, aún existía una posibilidad de comunicación, por tenue que fuera. Ahora, sin ella, la brecha entre nosotros se volvió insalvable. Él ya no me atacaba solo a mí. Atacaba el centro que nos mantenía en órbita. Y sin ese centro, estábamos destinados a distanciarnos para siempre. La sensación de invisibilidad era abrumadora. Allí estaba mi hijo, reescribiendo 50 años de mi historia ante mis ojos. Y yo era solo una espectadora indefensa. Me había reducido a un papel secundario en mi propia tragedia. El marido insensato y engañado. Me estaba borrando, haciéndome irrelevante, para que su versión distorsionada de los hechos se convirtiera en la única verdad. Fue una difamación pública, ejecutada en mi momento más vulnerable. Una de las últimas conversaciones que tuve con Elena fue sobre Miguel.
Había olvidado su cumpleaños. Estaba furioso, pero ella puso su mano sobre la mía. No te enojes, viejo. La ira solo te hará daño. Está en una carrera, pero no sabe a dónde va. Un día, tropezará y caerá. Y ese día, necesitará saber que el camino de vuelta a casa aún existe. Sus palabras estaban llenas de compasión, de un amor incondicional que, en mí en ese momento, me costaba sentir. El impacto de todo aquello empezó a manifestarse físicamente. Sentía una presión en el pecho, dificultad para respirar. Mis piernas, que me habían sostenido durante más de 7 décadas de duro trabajo, de repente se sintieron débiles, gelatinosas. El sol brillante pareció oscurecerse en los bordes de mi visión. El mundo daba vueltas, y me aferraba al recuerdo del consejo de Elena, a su fuerza, como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera a la deriva. Fue entonces, en lo más profundo de la desesperación, que algo se encendió, una pequeña brasa de indignación que se negaba a extinguirse con mi dolor. Era la voz de Elena en mi mente, no la voz compasiva, sino la voz fuerte, la que me decía que arreglara lo roto, la que me recordaba que yo era Ramón, el carpintero, el hombre que construyó, que restauró, que puso orden en el caos, y el honor de mi esposa estaba en ruinas. La decisión no se formó como un pensamiento, sino como un instinto. No podía permitir que el último recuerdo de Elena en este patio fuera una mentira. La dignidad era la única herencia que realmente importaba, y nos estaban robando la nuestra. El duelo tendría que esperar. Era el momento de luchar. El anciano débil y tembloroso se había ido, y en su lugar estaba el hombre que construyó esa casa. Empecé a caminar. Fue el acto más difícil y fácil de mi vida. Cada paso era una batalla contra mi propio dolor, pero también un paso hacia la restauración de mi honor. El patio, antes un espacio grande e intimidante, pareció encogerse. Los rostros conmocionados de los invitados se desdibujaron. Solo había un destino: mi hijo. Me detuve ante él. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propia respiración. Lo miré fijamente y, por primera vez ese día, se vio obligado a mirarme a los ojos. Vio algo inesperado, no dolor ni debilidad, sino una determinación férrea, forjada en 50 años de amor y trabajo. Mi voz, cuando llegó, no era la de un anciano, afligido. Era la voz del patriarca de la familia, una voz que no se había escuchado en mucho tiempo. Si esta casa ya no tiene una matriarca a quien respetar, dije, cada palabra lenta y pausada, entonces tampoco hay lugar para un hijo que deshonra a su madre. Entonces llegó la última palabra, el mazazo que selló el acto. Vete. Fue pronunciada sin ira, sin gritos. Fue una orden fría, definitiva, innegociable, el sonido de una puerta de acero al cerrarse. No esperé su reacción. Le di la espalda y caminé hacia la puerta de mi casa. Sin prisa. Cada paso era una afirmación de mi derecho, de mi autoridad. Abrí la puerta, entré y la cerré. El sonido de la cerradura al girar, el clic pesado y metálico, resonó en el silencio. Era el sonido del orden restablecido. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Al cerrarse el pestillo, el silencio duró solo un instante. Le siguió un golpe sordo y pesado contra la puerta de madera. La mano de Miguel, ahora un puño cerrado, golpeó la barrera que yo había erigido entre nosotros. Padre, abre esta puerta. ¿Me estás escuchando? Ábrela ahora mismo. Su voz, fría y calculadora minutos antes, estaba ahora distorsionada por la furia de alguien que había sido desafiado y humillado públicamente. La violencia de sus golpes hizo temblar la puerta, y sentí las vibraciones en las suelas de mis zapatos, como si su ira fuera un pequeño terremoto que intentara sacudir los cimientos de mi casa. No estaba solo en su indignación. Pronto, las voces de otros familiares ahogaron sus golpes. Ramón, por Dios, ¿qué haces? Piensa en tu hijo, gritó una prima con la voz aguda y llena de incredulidad. Estás en shock, cuñado. No hagas algo de lo que te arrepientas, gritó su esposo. No vieron mi acto como una defensa del honor, sino como un arrebato de locura senil, inducido por el dolor. Sus palabras eran flechas de acusación, intentando pintarme como el agresor,
el anciano cruel que había ahuyentado a su propio hijo afligido. Me alejé de la puerta, sintiéndome repentinamente exhausta, como si hubiera desatado toda una vida de fuerza en ese solo acto de cerrarla y echarle llave. Caminé hacia mi silla, la de cuero desgastado que se había amoldado a mi cuerpo con los años, y me hundí en ella. El tumulto afuera continuaba, un coro de acusaciones y súplicas, pero dentro de esas paredes, un silencio peculiar comenzó a instalarse en mi mente. La adrenalina de la confrontación dio paso a un peso inmenso, a la oscura certeza de que había cruzado un punto sin retorno. La batalla por la memoria de Elena me había costado a mi familia. Durante casi una hora, el asedio continuó. Finalmente, los ruidos comenzaron a desvanecerse. Oí portazos, motores en marcha. Uno a uno, se fueron alejando, dejando a Miguel solo en su protesta. Sus golpes se volvieron más esporádicos, su voz ronca, hasta que finalmente solo quedó el silencio. Un silencio profundo y denso, que parecía más fuerte que la confusión anterior. Era el silencio del abandono, de la ruptura. Estaba solo en mi fortaleza, el guardián de un reino unipersonal, con los puentes hacia el mundo exterior quemados. Saqué la pequeña caja de palisandro de mi bolsillo, sosteniéndola con ambas manos como si fuera un pájaro herido. Su superficie lisa y fresca contrastaba con la agitación en mi pecho. Era el único testigo que entendía la verdad, el único objeto que conocía la profundidad del sacrificio de Elena y la magnitud de la traición de Miguel. Tracé sus líneas perfectas con los dedos extrayendo fuerza de su solidez, de su silenciosa integridad. La caja no era solo madera, era la reserva de 50 años de amor, y necesitaría cada gota de ese amor en los días venideros. Entonces el teléfono empezó a sonar. El sonido estridente atravesó el silencio como una cuchilla, haciéndome estremecer. Lo dejé sonar, y el eco resonó por la casa vacía. La voz grabada de Elena en el contestador. No estamos en casa ahora mismo, pero dejen un mensaje, por favor. Fue una puñalada en el corazón. El primer mensaje fue de mi sobrina, con la voz entrecortada por las lágrimas. Tío, por favor, ¿qué has hecho? Miguel está desconsolado. Tienes que arreglar esto. Arréglalo. Como si yo fuera la única que hubiera roto algo. El siguiente mensaje era del hermano de Elena, mi cuñado. Su tono no era de tristeza, sino de ira fría y contenida. Ramón, no sé qué te pasó, pero humillaste a tu hijo delante de todos. Estamos muy preocupados por su estado mental. Te sugiero que busques ayuda antes de que hagas algo peor. La narrativa de Miguel ya se estaba extendiendo, consolidando. Yo no era un padre que defendía el honor de su esposa. Era un anciano inestable y peligroso que necesitaba ser refrenado por su propio bien. Los días siguientes fueron largos y silenciosos. La casa, que siempre había sido mi santuario, ahora parecía una prisión. El teléfono dejó de sonar. La familia, al parecer, se había encerrado en mí, aislándome en una cuarentena de silencio, esperando a que recuperara la cordura. Me aferré a una rutina sencilla para no volverme loca. Cuidaba el jardín de Elena, podaba sus rosales, arrancaba las malas hierbas. Con cada gesto, sentía que la cuidaba, protegiendo su legado del abandono y el caos que amenazaban con apoderarse de todo. La campaña de Miguel fue sutil pero efectiva. Sentí sus efectos como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Mi vecino, Armando, quien antes me había recibido con un abrazo, ahora me miraba con cautelosa compasión por encima del muro. Si necesitas algo, Ramón, decía, con la frase apagándose en el aire, como si le hablara a un enfermo terminal. La duda que Miguel había sembrado germinaba en la mente de todos, y los frutos eran el aislamiento y la desconfianza. Poco a poco me iba borrando, transformándome en la caricatura de un anciano senil. Comprendí entonces la profundidad de su estrategia. No necesitaba atacarme directamente. Me rodeaba, cortando mis líneas de apoyo, envenenando mi reputación. Sabía que un anciano solo, afligido, actuando de forma extraña, es fácil de desacreditar. Estaba construyendo una narrativa para los demás, para su familia, para la ley, de que sus futuras acciones, el intento de confiscar mi casa,
de declararme incompetente, no serían actos de avaricia, sino de una necesaria preocupación filial. Era una crueldad calculada disfrazada de virtud. En una de mis largas noches de insomnio, la voz de Elena me llegó, clara como si estuviera sentada a mi lado. Recordé una vez cuando Miguel, ya de adulto, hizo un mal negocio y perdió una cantidad considerable de dinero. Culpó a la economía, al gobierno, a la mala suerte, a todos menos a sí mismo. Esa noche, Elena me dijo, «Nuestro hijo tiene un vacío en el alma, Ramón, e intenta llenarlo con dinero y éxito, pero el vacío solo se hace más grande. Lo único que puede llenarlo es la honestidad, pero le da miedo mirar dentro». Sus palabras resonaron en mi interior con el poder de una profecía. Resentimiento de Miguel no era hacia mí ni hacia la vida mediocre que le habíamos dado. Era hacia sí mismo, hacia su propio vacío, su propia inseguridad. Necesitaba creer que su madre era un fraude y que yo era un fracaso para justificar su propio fracaso en encontrar la felicidad. La casa, el dinero, eran solo símbolos, distracciones para evitar enfrentarse a su propio desierto interior. Esta comprensión no alivió mi dolor, pero aclaró mi propósito. No estaba luchando contra mi hijo, estaba luchando contra la enfermedad que lo había consumido. Si amas a Jesús y crees en el poder de la verdad, incluso cuando todo el mundo parece creer una mentira, te pido que te suscribas a nuestro canal. Mi batalla es solitaria, pero mi fe me dice que no estoy solo. Así como David enfrentó al gigante con la certeza de que Dios estaba de su lado, yo enfrento esta injusticia con la certeza de que el honor y la verdad son escudos poderosos. Tu suscripción es un acto de fe, una señal de que nos unimos para que la luz prevalezca sobre la oscuridad. La escalada llegó a su punto más cruel la semana siguiente. Sonó el timbre. Mi corazón traidor saltó de esperanza, pero al mirar por la mirilla, vi a Miguel en la puerta. Y no estaba solo. Le cogía la mano a mi nieta Sofía. La colocó delante, usando su inocencia de 10 años como escudo humano, como un ariete para derribar las puertas de mi determinación. Verla, tan pequeña e ajena al sórdido juego de su padre, fue la tortura más exquisita que pudo haber concebido. «Abuelo, soy yo, Sofía. Abre la puerta, por favor». Su dulce voz atravesó la madera. «Papá me dijo que estás muy triste y que no quieres ver a nadie. Te hice un dibujo para alegrarte». El deseo de girar la llave, abrir la puerta y abrazarla era un dolor físico, una fuerza que casi me doblaba. Veía a Miguel detrás de ella, con una expresión de angustia paternal. Era un maestro de la manipulación, y estaba usando la única arma contra la que no tenía defensa, mi amor por mi nieta. Con la garganta apretada, controlando la voz para que no se me quebrara, abrí la puerta. «Mi amor, mi Sofía, el abuelo te quiere más que a las estrellas del cielo. Pero el abuelo no puede abrir la puerta ahora mismo. ¿No está bien que tu padre te esté utilizando así?» Oí el inicio de un llanto confuso al otro lado, y luego la voz de Miguel, lo suficientemente fuerte como para oírla. «Vamos, cariño, te dije que no está bien. El abuelo necesita ayuda». La apartó, habiendo conseguido justo lo que quería, un testigo inocente de mi irracionalidad. Esa noche no sentí tristeza. Sentí una rabia fría y pura. Ese acto había aniquilado cualquier atisbo de compasión que pudiera haber tenido por Miguel. Un hombre que usa a su propia hija como peón en un juego de avaricia no es un hijo ni un padre, es un monstruo. Había cruzado la línea final. Ya no solo me atacaba a mí o a la memoria de Elena, estaba corrompiendo a la siguiente generación, enseñándole a su hija que el amor es una herramienta para conseguir lo que se quiere. Unos días después la amenaza se materializó en papel. El cartero entregó un sobre manila con el sello de un prestigioso bufete de abogados. No me temblaron las manos al abrirlo. La ira había disipado el miedo. El documento era una jerga legal impenetrable, pero la esencia era clara. Orden judicial, evaluación psiquiátrica obligatoria, protección de bienes. Era una declaración formal de guerra, la maquinaria legal puesta en marcha oficialmente, para aplastarme, para despojarme de mi hogar, mi autonomía y mi cordura ante la ley. Leí el documento en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Elena y yo habíamos tomado café durante 50 años.
Lo absurdo de la situación era casi cómico. Yo, Ramón Vargas, un hombre que jamás había estafado a un cliente, que siempre había pagado sus impuestos, que había llevado una vida honrada, era ahora objeto de una demanda que me pintaba como un viejo loco e incapaz. Era una realidad tan contraria a la realidad que por un momento me pregunté si me había vuelto loco, pero el peso de la caja de palisandro en mi bolsillo me recordó que la locura se encontraba al otro lado de esa puerta. El miedo, cuando llegó, no era a perder la casa, era el miedo a perderme a mí misma, el miedo a que el sistema, con sus expertos y sus fríos procesos, me etiquetara, me encasillara, me definiera como la persona que Miguel decía que era, el miedo a que mi verdad, la historia de mi vida con Elena, fuera considerada irrelevante, el delirio de una mente en duelo. Fue una batalla por mi propia identidad, por mi narrativa, y sentí, por primera vez, lo desigual que era esta lucha. Esa noche, en lugar de deprimirme, fui a mi taller. El olor a cedro y barniz, la familiaridad de mis herramientas, me devolvieron a la realidad. No era un experto legal, pero sí un maestro constructor, y construiría mi defensa. Si Miguel quería una batalla de documentos, se la daría. Abrí el cajón metálico de mi viejo escritorio y comencé mi trabajo no con madera, sino con la materia prima de la verdad, el papel. Encontré la escritura de la casa, guardada a buen recaudo en una carpeta de cuero que Elena me había regalado por mi cumpleaños. Recordé con total claridad el día que la registramos. Su insistencia. Ramón, ponla solo a tu nombre. Un hombre necesita su propia fundación. En aquel momento, me pareció un gesto de devoción. Ahora, vi la sabiduría profética en ello. No solo me estaba dando una casa, me estaba dando una fortaleza, una defensa legal que de alguna manera sabía que algún día necesitaría. Pasé las siguientes noches inmerso en papeles, extractos bancarios que demostraban nuestra modesta vida, recibos de impuestos que demostraban mi responsabilidad. Incluso encontré viejas cartas de Miguel en la universidad, agradeciéndonos los sacrificios que hacíamos por él. Cada documento era un ladrillo. Estaba construyendo un muro de pruebas, una estructura de hechos que, esperaba, sería lo suficientemente sólida como para resistir la avalancha de mentiras bien articuladas de un abogado caro. La segunda carta del bufete llegó, puntual como un reloj. Era breve y concisa, sin las florituras legales de la primera. Indicaba la fecha y hora del último enfrentamiento. Miércoles 29 de septiembre, a las 10 de la mañana. Un funcionario judicial, acompañado por el abogado del demandante, el señor Miguel Vargas, realizará una visita para una evaluación preliminar de la propiedad y el estado de su ocupante. La fecha estaba fijada. La guerra ya no sería fría. Venían a mi territorio. La noche anterior a la visita fue la más larga de mi vida. La casa se sentía viva, cada crujido de la madera, un nervio tenso. No intenté dormir. Me senté en el sillón, a oscuras, y abrí la caja de palisandro. Saqué el pequeño recibo doblado que estaba debajo de nuestra foto de boda. Volví a leer las palabras de Elena. Eran mi escudo, mi espada, mi justificación. Con ese papel, no lucharía solo. Con la fuerza de su sacrificio a mi lado. El miércoles por la mañana, me levanté con el sol. Preparé mi café, fuerte y amargo. No llevaba mi ropa de trabajo, sino la mejor camisa que tenía, la que Elena decía que me hacía brillar la vista. Dejé la carpeta con mis documentos en la mesa de centro. Metí la caja de palisandro en el bolsillo interior de mi abrigo. No me estaba preparando para una evaluación, me estaba preparando para un duelo, y defendería mi honor, y el de mi esposa, hasta mi último aliento. Los minutos transcurrían lentamente. Cada tic-tac del reloj de pared era un latido. Oía pasar el camión de la basura, los ladridos de los perros en la calle, los sonidos cotidianos de un mundo ajeno a la batalla que se desataba entre aquellos muros. Estaba en calma, una calma extraña y fría, que solo se encuentra en el ojo de un huracán. A las 10 en punto, sonó el timbre. El sonido, aunque esperado, me sobresaltó. Era la hora. Caminé lentamente hacia la puerta. No había prisa. El campo de batalla era mío.
Cada segundo de espera era un segundo en el que estaban en mi territorio, bajo mis reglas. Miré por la mirilla. La imagen estaba ligeramente distorsionada, como un reflejo en un espejo de feria. Allí estaban. Miguel, con el rostro pálido y tenso. El abogado, con expresión de profesionalidad. Y un tercer hombre, con rostro serio e impasible, que solo podía ser el alguacil. Se formó el pelotón de fusilamiento. Respiré hondo por última vez, llenando mis pulmones con el aire de mi hogar, de mi vida. Apreté el pomo de latón, sintiendo su familiar frescura en la palma de la mano. La hora de la conversación había terminado. La época de los exámenes había llegado. Giré el pomo y abrí la puerta, lista para afrontar la tormenta. Los vi cruzar el umbral de mi casa, uno a uno, como si entraran en territorio desconocido. El abogado, con su traje caro y aire de superioridad, fue el primero. Sus ojos comenzaron a hacer un frío inventario de mi hogar. Después llegó el alguacil, un hombre cuya expresión neutra no ocultaba la curiosidad de quien ha presenciado todo tipo de dramas familiares. Por último, y con visible vacilación, entró Miguel. Evitaba mi mirada a toda costa, fijando su atención en un punto al azar de la pared, como un criminal que regresa al lugar del crimen incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Cerré la puerta tras ellos. El clic de la cerradura fue pesado, definitivo. En ese momento, ya no eran los agresores, eran mis invitados, atrapados en 1900 en mi espacio, bajo mis reglas. Por aquí, dije con voz firme, y los conduje a la sala, el corazón de mi hogar, el lugar donde Elena y yo le leíamos a nuestro hijo, donde celebrábamos sus cumpleaños, donde veíamos pasar la vida. Ahora sería el escenario de nuestra batalla final. El aire era denso, cargado con la electricidad de una confrontación inevitable. Se sentaron en el sofá, el abogado y el agente uno al lado del otro, un frente unido de autoridad legal. Miguel, sin embargo, eligió una silla más alejada, aislándose físicamente, una representación perfecta de la distancia que había creado entre nosotros. Permanecí de pie, una decisión deliberada para mantener el control de la situación. Durante un largo rato, nadie dijo nada. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, marcando los tensos segundos que se arrastraban como horas, cada uno acercándonos al clímax. El doctor Valdivia, impaciente, finalmente rompió el silencio, abriendo su maletín de cuero con gran profesionalismo. Bueno, señor Ramón, el propósito de nuestra visita, según la solicitud inicial, es evaluar su estado de vida y mental, para asegurar que, lo interrumpí, no con un grito, sino levantando lentamente la mano. El gesto bastó para silenciarlo. Doctor, comencé con tono tranquilo pero firme. Antes de comenzar su procedimiento, me gustaría presentarle el mío. Creo que les ahorrará tiempo a todos. Me acerqué a la mesita auxiliar y tomé mi modesta carpeta de cartón. La dejé en la mesita de centro, entre ellos y yo. El contraste entre mi desgastada carpeta y el maletín de cuero del abogado era evidente, pero sabía que la verdad no necesita lujo. La sorpresa en el rostro del abogado era palpable, e incluso Miguel levantó la vista con un destello de aprensión en los ojos. Esperaba a un anciano confundido y sensible. No esperaba a un adversario preparado. Mi hijo ha hecho acusaciones muy graves, continué, abriendo mi maletín con la misma precisión con la que afilaba mis herramientas. Creo que antes de evaluar mi mente, caballeros, deberían evaluar los hechos. Mis palabras transformaron la sala en un tribunal, y yo, el viejo carpintero al que habían venido a juzgar, asumí el papel de fiscal. El poder en la sala había cambiado de manos decisivamente. Ya no tenían el control. Estaban a punto de convertirse en mi jurado. Saqué el primer fajo de papeles, los extractos bancarios de Elena de los últimos 10 años, y los extendí sobre la mesa. La primera mentira fue que mi esposa amasó una fortuna secreta para huir, dije, señalando con el dedo los modestos saldos. Como pueden ver, esta era su única cuenta. Los depósitos son de mi jubilación, los retiros son para el supermercado, la farmacia, la luz. ¿Dónde está la fortuna, Miguel? Muéstramela en estos papeles. El abogado tomó una de las declaraciones,
Examinando las cifras con su ojo experto, vi que apretaba ligeramente la mandíbula. Era un profesional. Sabía reconocer las pruebas irrefutables, la base de su demanda, la acusación de mala administración y engaño, comenzaba a desmoronarse ante la simple y banal verdad de una vida financiera modesta y transparente. Miró fijamente a su cliente. Miguel simplemente negó con la cabeza, negándose a mirar los documentos que contradecían su versión. La segunda mentira, continué, con la voz endurecida, es que esta casa, este bien que tanto se preocupa por proteger, de alguna manera le pertenece. Tomé el segundo documento, la escritura de la casa, y lo coloqué encima de los extractos. Esta es la escritura, registrada hace 45 años. Pueden leerla. El único propietario es Ramón Vargas. Una decisión que mi esposa, con su inmensa sabiduría, insistió en que tomara. Les expliqué lo que Elena había dicho aquel lejano día. Un hombre necesita sus propios cimientos. Se lo conté no como un hecho legal, sino como una historia de amor y previsión. No solo me dio una casa, caballeros, me dio una fortaleza. Legalmente, esta propiedad es mía y solo mía. Mi hijo no tiene ningún derecho aquí, salvo el de ser un huésped, un privilegio que, como saben, él ha revocado. El cambio en la sala fue radical. El abogado cerró su maletín. Su caso se había evaporado. No había fundamento legal para la avaricia de su cliente. Su expresión era de pura vergüenza profesional. El oficial del tribunal, antes impasible, se permitió una mirada de genuino interés al darse cuenta de que no se trataba de una disputa familiar común, sino de algo mucho más profundo. La armadura de Miguel estaba hecha jirones, y se veía pequeño y patético en su silla. La batalla legal estaba ganada, pero la guerra moral, la más importante, aún no. Hice una pausa, dejando que el peso del silencio se asentara. Luego, lentamente, metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo. Mis dedos se cerraron alrededor de la pequeña caja de palisandro. El momento para el que me había preparado, el clímax de mi defensa y el honor de Elena, había llegado. Acerqué la caja a la vista y la coloqué delicadamente sobre la mesa, encima de la escritura. El pequeño objeto de madera oscura parecía acaparar toda la atención de la habitación. Su simplicidad y belleza contrastaban con la fealdad de lo que estaba sucediendo. Han considerado los hechos legales, dije, en voz más baja, más íntima. Ahora les presento la verdad. Abrí la caja. El movimiento fue reverente, como abrir un relicario. Dentro, no había joyas ni oro, solo los verdaderos tesoros de toda una vida. La incliné para que pudieran ver la foto descolorida de una joven pareja sonriendo, llena de sueños, y debajo, el pequeño trozo de papel doblado. Primero, tomé la fotografía. Éramos nosotros, el día de nuestra boda, dije, levantándola para que todos la vieran. Teníamos muy poco dinero, pero teníamos todo lo que importaba. Construimos una vida, no una vida mediocre, sino una vida de respeto, amor y trabajo. Esta fotografía es la escritura de nuestra alma, y no tiene precio. Coloqué la foto, boca arriba sobre la mesa, un espectro de nuestro amor que atormentaba la avaricia de nuestro hijo. Entonces, con los dedos ya firmes, tomé el papel doblado. Me levanté de mi posición de poder y caminé los pocos pasos que me separaban de Miguel. Le tendí el papel. No quiso tomarlo. Su instinto le decía que contenía su perdición. Léelo, le ordené, sin que mi voz dejara lugar a la negación. Tu madre te dejó esto. Es tu herencia. Con mano temblorosa, tomó el papel y lo desdobló. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo la confusión se transformaba en conmoción y la conmoción en un horror pálido y enfermizo. Leyó el nombre del hospital, el costoso tratamiento experimental, la nota del médico. Paciente se negó, y luego dio la vuelta al papel. Vi que abría los ojos de par en par y se quedaba boquiabierto. Había descubierto la verdad. En el reverso, con la letra frágil pero firme de su madre, estaba la frase que constituía su testamento y su sentencia. Para que mi Ramón no tenga que vender nuestra casa para darme unos días más,
la prueba definitiva e irrefutable de un amor que él no podía comprender y se atrevía a profanar. Miguel me miró, con los ojos inundados de vergüenza y comprensión tardía. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. La realidad de su monstruoso acto lo golpeó con fuerza. No solo había calumniado a su madre, había calumniado a una mártir que había sacrificado su última oportunidad de vida por él, por la misma casa que intentaba robar. Y, entonces, con terrible calma, pronuncié el epitafio de su traición. Tu madre no huyó con dinero, Miguel. Huyó del dolor para salvarnos. Dejé las palabras flotando en el aire. Tú, en tu avaricia, vaciaste su funeral de respeto, pero ella, en su amor, vació su propia cuenta bancaria y su propia vida para darte esta casa. Me detuve un último instante, mirando profundamente su alma destrozada, el hogar que ahora no mereces. Su colapso fue total. Dejó escapar un sonido gutural, un sollozo que surgió de lo más profundo de su alma perdida. El recibo se le cayó de los dedos flácidos. Se encorvó hacia adelante, escondiendo el rostro entre las manos, con el cuerpo atormentado por las convulsiones de un dolor que finalmente se vio obligado a sentir, el dolor de su propia vergüenza. El abogado, un hombre acostumbrado a la confrontación, se levantó de golpe, visiblemente conmocionado. Ordenó sus papeles con torpe prisa. Señor Ramón, dijo con voz tensa, mis más sinceras disculpas. Nos vamos. No miró a su cliente. Simplemente se dirigió a la puerta y desapareció, huyendo de aquella cruda verdad. El alguacil se levantó a continuación. No dijo nada. Simplemente me miró un buen rato, y en sus ojos vi un profundo respeto. Me dedicó un breve gesto de asentimiento, un gesto de un hombre a otro, antes de darse la vuelta y seguir al abogado, dejándome sola con los restos de mi hijo. Miguel permaneció encorvado un buen rato. Luego, lentamente, como un anciano, se levantó. No se atrevió a mirarme. Con los hombros encorvados, derrotado, caminó hacia la puerta, como un fantasma que se alejaba de la casa que había embrujado. Salió y cerró la puerta suavemente tras él, el sonido más silencioso, pero a la vez más devastador de todos. Me quedé solo en la habitación silenciosa. La victoria no trajo alegría, solo un profundo vacío y una paz sombría. Había defendido el honor de Elena, había restaurado la verdad, pero el precio era mi hijo. Me arrodillé con dificultad y recogí el recibo del suelo, el último testamento de mi esposa. Alicé el papel arrugado y lo doblé con cuidado. Lo volví a guardar en la caja de palisandro, junto con nuestra foto, y cerré la tapa. El santuario estaba a salvo de nuevo. La historia estaba completa. Me senté en mi sillón, con la caja en el regazo, y observé cómo el polvo danzaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana. La guerra había terminado. Había perdido a mi familia, pero había recuperado mi alma. Y por primera vez desde la muerte de Elena, la casa no se sentía vacía. Se sentía llena de su presencia, de su amor victorioso.